Bienvenidos a este espacio donde analizamos las historias que han marcado al mundo de la música popular. Hoy abordaremos un caso que ha sacudido a todo un país y que sigue generando preguntas sin respuesta. La muerte de Jason Jiménez dejó un vacío enorme y al mismo tiempo encendió una búsqueda desesperada por la verdad. Gracias por ver mi video y por suscribirte al canal para apoyarme y darme motivación para seguir creciendo. Todo comenzó con un video que nadie esperaba ver. Un testimonio directo de Giovanni Ayala en el que rompió el silencio y encendió un debate nacional. Sus palabras no fueron un rumor más, sino un llamado a mirar más allá de la versión oficial y a cuestionar por qué un accidente aéreo terminó convertido en un misterio que sigue sin resolverse. Ayala describió que lo que se conocía hasta entonces era apenas la superficie de una historia mucho más profunda y que ciertos detalles, ignorados al principio, empezaban a encajar de forma inquietante. El impacto fue inmediato porque no se trataba de una opinión aislada, sino de una invitación pública a enfrentar una realidad que muchos evitaban mencionar. Desde ese momento el público entendió que había algo en el relato que no coincidía con la simple idea de un accidente y que tal vez existían elementos ocultos que merecían ser examinados con seriedad. La noticia sobre la muerte de Jason Jiménez no tardó en expandirse y en cuestión de horas superó las fronteras de Colombia, convirtiéndose en un fenómeno global. Lo que en un principio parecía una tragedia local se transformó en un tema de interés internacional debido al peso cultural del artista y a la rapidez con que las redes sociales amplificaron cada detalle. La reacción del público fue inmediata, marcada primero por la incredulidad y luego por una tristeza colectiva que unió a diferentes generaciones alrededor del mismo sentimiento de pérdida. A medida que avanzaban los días surgió un malestar que no podía ignorarse. Una sensación de que algo no encajaba del todo en la versión inicial de los hechos. Testimonios indirectos, silencios inesperados y detalles técnicos empezaron a alimentar la sospecha de que la historia no estaba completa. Las plataformas digitales se convirtieron en un punto de encuentro para miles de seguidores que analizaban cada fotografía, cada reporte y cada movimiento relacionado con el caso, buscando entender por qué un accidente aparentemente claro comenzaba a generar tantas dudas. El impacto emocional se reflejó en vigilias espontáneas, homenajes improvisados y mensajes de artistas internacionales que describían a Jason Jiménez como una figura que iba más allá de la música. Para muchos su legado representaba autenticidad, esfuerzo y superación, lo cual hizo que su partida dejara una sensación de vacío difícil de explicar. Ese mismo vacío se convirtió en motor para exigir claridad y para mantener vivo el debate social que rodeaba la tragedia. Con el paso del tiempo la historia ya no se percibía como un evento aislado, sino como un misterio con implicaciones profundas que podría cambiar la percepción del público sobre la industria musical y sobre los intereses que la rodean. El giro más inesperado llegó cuando Giovanni Ayala decidió poner nombre y apellido a la persona que, según su versión, estaría vinculada a la tragedia que acabó con la vida de Jason Jiménez. El cantante afirmó que no se trataba de una acusación impulsiva, sino del resultado de meses de observación, conversaciones privadas y señales que, al unirse, dibujaban un panorama inquietante dentro de la industria. En sus declaraciones aseguró que la figura de Jesse Uribe aparecía repetidamente en situaciones que despertaban dudas, tensiones y rivalidades profesionales que iban mucho más allá de una simple competencia musical. Ayala describió una atmósfera cargada de presión y rivalidad, donde el ascenso meteórico de Jason Jiménez generaba incomodidad en sectores que veían amenazados sus contratos, acuerdos publicitarios y espacios de protagonismo. Según su relato, el éxito de Jiménez había concentrado oportunidades que antes se repartían entre varios artistas, creando una lucha silenciosa por mantener la relevancia en un mercado cada vez más competitivo. Esa presión económica, combinada con una necesidad constante de permanecer en la cima,
habría derivado en conflictos internos que no siempre se mostraban al público. Las palabras de Ayala resonaron con fuerza porque no solo apuntaban a un colega reconocido, sino que retrataban un escenario donde la ambición y el temor a perder privilegios podrían haber escalado hasta niveles impensados. El público recibió la acusación con una mezcla de sorpresa y cautela, consciente de que un señalamiento de esta magnitud podía reconfigurar por completo la imagen del género popular. Mientras algunos comenzaron a cuestionar el trasfondo de estas tensiones, otros pidieron que las autoridades y los organismos oficiales examinaran con detenimiento cada elemento expuesto en el testimonio para determinar si realmente existían bases sólidas detrás de esta revelación. Las imágenes de seguridad captadas en el hangar se convirtieron en uno de los elementos más inquietantes del caso, porque mostraban movimientos que no coincidían con los protocolos habituales previos a un vuelo. En las grabaciones se observa una figura que no viste el uniforme reglamentario y que se acerca al ala derecha de la aeronave con una familiaridad que resulta difícil de explicar. Aunque la calidad del video es limitada, el simple gesto de manipular una zona sensible minutos antes del despegue abrió la puerta a una serie de preguntas que aún no han encontrado respuesta. A partir de estas imágenes surgieron teorías que iban desde posibles alteraciones en el sistema de combustible hasta intervenciones mínimas capaces de generar fallas en pleno vuelo. Expertos consultados en distintos medios explicaron que una avioneta puede verse comprometida incluso por cambios sutiles en la calidad del combustible o por la presencia de sedimentos que no generan síntomas inmediatos, sino que se manifiestan una vez que el aparato alcanza altura y temperatura. Esa posibilidad hizo que el público comenzara a considerar escenarios que se alejaban de la idea de un accidente técnico fortuito. La situación se volvió aún más preocupante cuando se mencionó la desaparición de registros de mantenimiento del día del vuelo. Un hecho que, de confirmarse, representaría una falta grave dentro de cualquier protocolo aeronáutico. La ausencia de estos documentos dificulta la reconstrucción de los pasos previos al despegue y plantea dudas sobre quién tuvo acceso al hangar y con qué intención pudo haber alterado la información. A esto se sumó la falta de la caja electrónica, un componente fundamental para entender los parámetros del vuelo y que, en condiciones normales, permitiría establecer con mayor precisión el origen de la falla que provocó la tragedia. Finalmente, algunos testigos señalaron que personas no identificadas habrían estado en la zona del impacto antes de la llegada de las autoridades, lo que generó especulaciones sobre posibles movimientos de objetos o modificaciones del entorno. Cada uno de estos elementos, analizados por separado, podría parecer insignificante, pero en conjunto formaron un escenario cargado de dudas que hizo que el caso dejara de percibirse como un hecho aislado y comenzara a entenderse como una historia con implicaciones mucho más profundas. En medio de la creciente incertidumbre surgió un factor que reconfiguró por completo la percepción del caso. Un contrato millonario con una reconocida marca de bebidas que, según diversas fuentes, colocaba a Jason Jiménez en una posición privilegiada dentro del mercado. Este acuerdo no solo representaba una cifra económica extraordinaria, sino que redefine el equilibrio de poder en el género popular al otorgarle a un solo artista la imagen central de campañas, eventos y promociones internacionales. Para muchos, ese protagonismo exclusivo significaba un desplazamiento directo de otros cantantes que dependían de alianzas similares para sostener sus carreras. A la disputa por este contrato se sumó la cancelación de una gira internacional que prometía consolidar la expansión del género en nuevos territorios. La reestructuración del cartel generó tensiones entre los artistas involucrados, pues para algunos la gira significaba una oportunidad histórica, mientras que para otros representaba la pérdida de un espacio vital de reconocimiento y de ingresos. Los compromisos financieros ya adquiridos, los préstamos realizados y las inversiones en producción incrementaron la presión sobre quienes veían su estabilidad económica en riesgo ante cualquier cambio inesperado. En este contexto,
Surgieron menciones de antiguas cláusulas contractuales relacionadas con derechos de autor, administración de catálogos musicales y distribución de regalías. Estos acuerdos, firmados en momentos en los que la industria era menos competitiva, volvieron a cobrar relevancia porque podrían determinar quién controlaría los ingresos a largo plazo tras la muerte de un artista. En el mundo de la música el catálogo es uno de los activos más valiosos, capaz de generar ganancias durante décadas, y por eso cualquier disputa sobre su gestión suele despertar interés, tensiones y estrategias legales complejas. La combinación de contratos exclusivos, giras canceladas y derechos de catálogo se convirtió así en un escenario donde el dinero y el poder desempeñaban un papel central. Para algunos analistas esta suma de elementos explicaba por qué la tragedia de Jason Jiménez no solo conmocionó al público, sino que también destapó rivalidades profundas que venían acumulándose en silencio. Lo que al principio parecía un conjunto de coincidencias empezó a interpretarse como parte de un conflicto más amplio, donde la ambición y el interés económico podrían haber influido de manera determinante en el rumbo de los acontecimientos. La ausencia de Giovanni Ayala en el funeral de Jason Jiménez se convirtió en un punto de discusión nacional, no solo porque llamó la atención de los asistentes, sino porque reveló tensiones internas que hasta entonces se habían mantenido en silencio. Ayala explicó que su decisión no fue un acto de indiferencia, sino una protesta ante lo que consideró un evento excesivamente mediático, donde el dolor auténtico parecía diluirse en medio de intereses externos. Estas palabras generaron un debate inmediato sobre el límite entre el homenaje sincero y la explotación del duelo, especialmente cuando figuras influyentes participan en la organización de actos públicos. Poco después comenzaron a circular versiones sobre amenazas directas recibidas por Ayala. Mensajes que según él indicaban que hablar públicamente podría poner en riesgo su seguridad. Esta revelación elevó la tensión del caso porque no se trataba solo de diferencias profesionales, sino de una sensación real de peligro que podría explicar el silencio de otros posibles testigos. Mientras tanto, campañas digitales en su contra buscaban presentar al cantante como alguien movido por resentimiento o intereses personales. Una estrategia que complicó aún más la percepción del público sobre sus declaraciones. En paralelo surgió un audio atribuido al piloto de la aeronave, en el que expresaba inquietud por movimientos inusuales en el hangar antes del despegue. Aunque la autenticidad del audio aún es objeto de debate, su contenido despertó preocupación porque insinuaba que la tripulación había percibido irregularidades antes incluso de iniciar el vuelo. Para muchos esta pieza de información cambió por completo la lectura del caso, pasando de un accidente imprevisto a un episodio rodeado de advertencias previas que nadie había logrado explicar. Las sospechas aumentaron con el reporte de movimientos financieros realizados en fechas próximas al accidente. Transferencias vinculadas a empresas con nombres poco claros y dirigidas a funcionarios relacionados con la operación del aeropuerto. Estos movimientos llamaron la atención porque sugerían posibles intentos de influir en la investigación o de garantizar silencios estratégicos. A esto se sumó el detalle inquietante de los teléfonos celulares que continuaron emitiendo señal horas después del siniestro. Un hecho que abrió preguntas sobre si los dispositivos habían sido manipulados o trasladados antes de la llegada de las autoridades. En medio de este panorama surgió la mención de testigos protegidos, una figura que no suele aparecer si no existe un nivel considerable de riesgo para quienes poseen información sensible. La posibilidad de que estas personas decidan hablar podría cambiar el rumbo de la investigación, siempre y cuando se garantice su seguridad. Finalmente, el desafío al test del polígrafo surgió como un gesto de presión pública. Una invitación a confrontar versiones y a exigir transparencia en un caso donde cada elemento parece contradecir la idea de un accidente fortuito. Con todos estos factores sobre la mesa, la expectativa ahora recae en las autoridades oficiales.
que deberán determinar si existe evidencia suficiente para profundizar en las investigaciones y establecer responsabilidades. Para el público el caso ya no es solo una tragedia, sino un llamado urgente a esclarecer la verdad en medio de un entorno lleno de silencios, intereses y señales inquietantes. La historia de Jason Jiménez permanece abierta y el mundo sigue esperando respuestas que puedan cerrar un capítulo marcado por el dolor y por una serie de dudas que aún no encuentran resolución.